maravilloso grupo boliviano que ya no existe como tal, pero sí su música, se llama Todo lo que no vamos a hacer en este ratito de radio, atajo. No vamos a buscar ningún tipo de atajo para explicar, para analizar, para problematizar lo que ha pasado en esta semana boliviana. Creo que ya todos a estas alturas del partido saben que hubo otra intentona de golpe de Estado contra el orden democrático boliviano. Muchos y muchas, ¿no? Se empezaron a ver las noticias y corrieron por como la pólvora, ¿no? Que había un conjunto de militares en tanques alrededor del Palacio Presidencial boliviano, que se llama Palacio Quemado, porque ya fue quemado en un momento determinado de la historia, en la Plaza Murillo también. Salió menos a la luz pública. Estos militares golpistas también estaban acordonando y controlando el acceso a lo que es el poder legislativo, a la Asamblea Plurinacional Legislativa. Querían tener control absoluto de quién salía y quién entraban con tanques. Todo encabezado por un personaje llamado Zúñiga, que dicho sea de paso, era un militar que no fue el más brillante de su promoción. Cuando entró había 68 personas y él quedó como el 48, o sea, como que el examen lo aprobó, pero más o menos, ¿no? El señor Zúñiga, y que tampoco en el listado del ranking de los militares que tienen que ir ascendiendo, no estaba como para asumir la responsabilidad de ser el jefe del ejército en Bolivia. No es un tema baladí, porque cuando hay respeto a la jerarquía institucional militar, le toca, el presidente tiene la posibilidad de hacer una pequeña excepción. Si lo explicáramos de una manera mucho más sencilla, en vez de elegir al que le toca, elige al de abajo, pero solo al de abajo, no al que está mucho, mucho, mucho más abajo. Dicho de una manera clara y frontal, Luis Arce había definido que este hombre Zúñiga fuera el jefe del ejército militar por confianza suya hacia él. Incluso Evo Morales no estuvo en absoluto de acuerdo con esta elección en su momento, en tanto en cuanto había sido ya incluso culpabilizado y responsabilizado por actos de corrupción en el año 2013 en relación a haberse llevado toda la plata de políticas sociales en vez de habérsela dejado al pueblo. Esto eran casos de corruptela que tenía el señor golpista militar Zúñiga. Pongo todo este contexto porque lo que quería un poco y lo que quiero un poco plantear con mucha, no sé, lo quiero ser muy enérgico, quiero ser muy claro, y es que acá en la pizarra, nosotros y nosotras hemos venido realmente hablando de Bolivia semana tras semana, problematizando, complejizándolo, matizándolo, discutiendo, debatiéndolo. No, no hemos aparecido a hablar de Bolivia ahora que se ha producido un hecho que ha llamado la atención de todo el mundo y de buena parte de América Latina. Y el por qué digo que hemos venido hablando de Bolivia es porque es un país que amamos, que nos interesa, que nos parece fundamental en la geopolítica latinoamericana, porque lo sentimos nuestro, pero también para evitar caer en la tentación de ser maniqueos y de caer en la idea siempre simplista y de atajo de querer explicar las cosas complejas de manera simples. Hay cosas simples que son simples y hay cosas complejas que son complejas. No podemos a veces pensar que hay cosas complejas que son simples. No, no lo son. Hay otras que sí y a veces las hacemos complejas y lo difícil es dirimir y saber cuando algo es muy complejo y cuando yo si me tengo que hacer mi tortilla de papa española, sé que tengo que echarle papa, huevo y aceite y quien quiera un poquito de cebolla. Con eso yo sé que con esa simpleza yo me hago una rica comida, que un día ya he prometido que lo voy a hacer a todo el equipo de la pizarra, mi tortilla de papa, la hago y sé hacerlo, es simplón. Pero explicar el ensayo de un golpe de Estado, el intento de un golpe de Estado, es un poco más complicado. Es un poquito más complicado. No es agarrar las papas, los huevos, la cebolla y el aceite. No. Yo entiendo que estamos en una época donde todo el mundo desea opinar de todo, incluso de lo que no sabe. Yo lo entiendo. Es una pulsión de época y la entiendo. Y la entiendo, lo único que no la entiendo es cuando se falta la verdad y cuando empezamos a especular sobre situaciones que no tenemos
Ni la más puta idea. ¿Se entendió el término, no? Ni la más puñetera idea. Lo digo porque no sé la cantidad de gente que se ha lanzado a analizar todo lo que ha venido ocurriendo, insisto, con un simplismo que a mí me genera pavor. ¿Por qué digo esto? El contexto boliviano es un contexto, por ejemplo, de las últimas semanas y meses, y lo ha venido explicando maravillosamente bien nuestra Gabriela Montaño acá, y hay infinitos estudios que vienen dando cuenta de ello, una situación económica compleja la que se venía dando en Bolivia. De hecho, en Bolivia el tipo de cambio legal era estable durante los últimos 15 años, un dólar, 7 bolivianitos, o 6,95. Un dólar. Pero ibas a la hora que fuera, el día que fuera, en el año que fuera, desde que gobernó Evo Morales, siempre el mismo tipo de cambio. Pero además no había tipo de cambio ilegal. No ha pasado como han pasado en otros países que aparecen tipos de cambio ilegal. En Bolivia siempre el tipo de cambio legal era el mismo que te encontraba en la calle, en la esquinita, ahí en la Plaza Baroa, en Sopocachi, en La Paz, con la señora con su pollera que te hacía tu cambio, el mismo. O sea, en los últimos semanas y meses ha habido una brecha cambiaria entre el tipo de cambio legal y el ilegal. Una brecha cambiaria importante. De hecho, ha llegado a valores de un dólar 10 bolivianos a la hora de verdaderamente. Luego, estamos en un momento de lo que los economistas llaman restricción externa jodida, que es que faltan dólares. Faltan dólares. Eso es lo que está pasando en Bolivia. ¿Por qué? Por muchas razones. Por muchas razones. Entre otras razones, porque un copiar-pegar que todo el mundo conoce en América Latina es que los agroexportadores no liquidan lo que quieren, lo que tienen para exportar. ¿No? Esto, ¿por qué? Porque presionan a un mejor tipo de cambio. Bueno, en Bolivia, por primera vez en este último periodo, se está produciendo eso. Inclusive, después de algunas medidas seguramente tibias, yo creo que insuficientes y tardías, los liquidadores exportadores de oro prefieren ir por la vía ilegal de sacarlo por Perú que hacerlo por la vía legal y traen reservas. Tenía un problema de dólares serios y lo tiene. Pero además tiene un problema de provisión de combustible fortísimo, que además Gaby Montaño nos ha contado aquí hace 2 semanas, 3 semanas, que habían filas insufribles en casi todo el país para aprovisionarse de combustible. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto económico era complicado. Venían habiendo protestas, incluso el transporte pesado con huelgas permanentes por descontentos. Estaba la situación complicada. A todo esto se le suma la complejidad de la interna del MAS, que lo hemos dicho por activa, por pasiva. En un bloque hegemónico como es el MAS, que es un archipiélago heterogéneo de organizaciones sociales, de identidades y de todo tipo, porque no es algo monolítico, por eso se acordaron el 55%, bueno, desde que ganó Lucho, la interna se ha ido elevando de tono al punto en el que el ministro de Justicia de Luis Arce, Iván Lima, el ministro de Justicia de Arce, ha salido a la luz pública en varias ocasiones a decir que Evo está proscrito. Lo decía que Evo no se puede presentar a las próximas elecciones. Un ministro de Justicia diciendo que Evo está limitado para ser candidato presidencial en el 2025 sin que exista ninguna sentencia judicial que lo acredite. ¿Se imaginan que el ministro de Justicia en la Argentina o en otro país acaba diciendo, no un periodista que genera ese marco, ese frame, no, el ministro de Justicia? Pero el ministro de Gobierno, el señor Castillo, ha venido vinculando, estigmatizando a Evo Morales y a su zona geográfica donde él tiene sus organizaciones con el narcotráfico. De hecho, lo demandamos acá, si no recuerdo mal, hará varias semanas, que era inadmisible, utilizamos esta palabra. Es inadmisible que el ministro de Gobierno pueda decir esto. Es más, en este contexto de disputa interna, insisto, con una clara avalancha y ataques contra Evo Morales y lo que representa, se ha ido sumando el señor Zúñiga, el señor golpista militar. El señor golpista militar viene hablando mal de Evo Morales desde hace ya meses, por no decir años. El señor golpista militar Zúñiga viene amedrentando militarmente, públicamente a Evo Morales. No lo hizo solo el domingo, que ya las últimas declaraciones fueron con premeditación y alevosía, sino lo ha hecho permanentemente, permanentemente, con el ok o con el mirar a otro lado, con el beneplácito, con el aval, con el permiso, con no sé qué del Ejecutivo. El señor militar Zúñiga se le permitió
extralimitarse de sus competencias. Él no tiene por qué decir públicamente ni privadamente que podría apresar a Evo Morales sin que exista ninguna orden judicial que lo diga. ¿En qué estado de derecho se vive si el jefe militar máximo dice que estaría dispuesto a apresar a una persona sin sentencia judicial en contra? O sea, ¿se imaginan la gravedad institucional antidemocrática que representa que un militar diga, no, yo creo que sí lo podría apresar? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué? Sin ningún tipo de base legal, jurídica al respecto. Yo creo que este es el contexto en el cual el señor militar Zúñiga se lanza a dar un golpe de Estado. Fíjense que he sido muy contundente, claro, preciso, o he intentado serlo, pero al menos nadie me puede tergiversar en dejar claridad absoluta de toda esta avalancha que ha ido sufriendo Evo Morales por parte de este militar Zúñiga en un contexto complejo. Eso creo que queda claro. También quiero dejar claro otra cosa. Por favor, abandonen la tesis y la hipótesis del autogolpe. Dejen la ciencia ficción para la ciencia ficción. Dejen la literatura para la literatura y dejen las series de Netflix para las series de Netflix. Hacemos un flaco favor a los que nos importa la política en frivolizar creyéndonos que rápidamente podemos buscar una teoría conspirativa para explicar situaciones muy complejas. Por favor, no caigamos en la trampa rápida de buscarle una categoría tan sencilla como que fue una actuación generalizada de no sé cuántos actores de Hollywood para que pareciera todo un autogolpe. Si no entendemos las cosas, digamos que no entendemos las cosas. Si algo nos parece extraño, porque sí fue una situación macondiana, surrealista, absolutamente surrealista ver a unos personajes patéticos, dantescos, con sus tanques dando vuelta y entrando con un blindado y rompiendo la puerta presidencial, la puerta principal de la casa presidencial, inclusive la conversación que tiene el presidente Luis Arce con el señor Zúñiga, que pareciera verdaderamente surrealista y difícilmente explicable. Y por eso, cuando no entendemos las cosas, yo creo que a veces buscamos el atajo demasiado irresponsable de decir lo que no es y de reenfocar las cosas de manera equivocada, y lo peor es que deja consecuencias. En Bolivia, lo quiero decir como, y esto que estoy diciendo, estoy solo frente al micrófono, me hubiera encantado tener a la Gaby aquí, a mi ladito. Son palabras que suscribimos completamente Gabriela Montaño y la persona que habla, y el resto no sé lo que pensará porque no le puedo meter a mi equipo de la pizarra en lo que yo no sé qué están pensando. Pero yo al menos quiero dejar clara mi opinión con muchísima información que no digo al aire, con muchísima información que no digo al aire, que no hubo absolutamente nada que explique que esto sea un autogolpe. ¿Que fue extraño? Fue extraño. ¿Que fue macondiano? Fue macondiano. Pero claro, hay que entender cómo se hablan el Luis Arce y Zúñiga, porque Luis Arce eligió a Zúñiga y porque son relativamente personas que son cercanas como jefe militar y como presidente que eligió a este jefe militar. Por eso a veces cuesta entender lo que pasó, y por eso cuesta entender que con toda la artillería pesada que tenía los golpistas Zúñigas, con el cuerpo de élite encapuchado que entra en Palacio Presidencial, no hayan disparado a más gente y asesinado. Los golpes de estados son muy heterogéneos, tienen situaciones inéditas. Es más, el señor Zúñiga, cuando yo creo que lo que le ocurre realmente es que él se siente tan poderoso y avalado en su lucha y yihad contra Evo Morales, él se siente tan envalentonado y tan poderoso y de alguna manera un poco respaldado porque no fue destituido después de estas declaraciones antidemocráticas, que yo creo que se cree en un momento Superman y se va con todo. A veces pasa en la vida de que uno se cree más de lo que es porque le van dando ciertos avales, apoyo, respaldo. Por eso hay que complejizarlo. Y él, cuando está allá, él busca que se le sumen diferentes actores a un golpe de Estado. Eh, Viví muy de primera mano el golpe de Estado contra Evo Morales en el 2019. Está escrito en el libro Evo Operación Rescate, con todo lujo de detalles. Y los golpes de Estado tienen una cuota incluso de impredecible. No es lineal, no es un software, no es una serie. Es más, el señor Zúñiga le pide
al jefe de la policía que estaba al lado de Luis Arce, le pide en reiteradas ocasiones que se sume al golpe, que tienen todos los apoyos habidos y por haber, de afuera, repito, de afuera, todos los apoyos habidos y por haber de afuera. No todo el ejército se suma a esta revuelta, a este golpe, no toda la policía no se suma, los partidos de derecha tradicional están calladitos. Fíjense que no habla nadie, no habla nadie. Hablan después, cuando ya se sabe el desenlace, cuando ya está preso el golpista Zúñiga, habla Tuto Quiroga, el principal, uno de los principales líderes de la derecha tradicional boliviana. Todo el mundo dice, no, es que habló Áñez. No, 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 no miren a Áñez. Áñez es un títere, fue una presidenta golpista de facto en un momento determinado. No importa Áñez. Áñez no es la relevante. Los relevantes son Camacho, Tuto Quiroga, Doria Medina, Manfred Villa. Por eso hay que conocer bien, no quedarse con el nombre de la expresidenta y creer ya que por eso. No, 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 no. La oposición de derecha boliviana estuvo callada en todo ese mientras tanto, en el tiempo de la zozobra. Pero es más, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también estuvo callado durante ese tiempo de la zozobra. Y voy a decir más, el gobierno argentino, ni el presidente, el señor Milei, ni la canciller Mondino dijeron nada en ese mientras tanto donde había mucha zozobra. Después, después, cuando se terminó, cuando hubo desenlace, cuando Zúñiga estuvo metido en la cárcel, salió la canciller a decir que no hay golpes ni de buenos ni de malos, que al final lo que quería ella hablar era más de lo que pasaba en la Argentina, porque habían frivolizado y normalizado la palabra golpe semanas anteriores, Milei, Bullrich y compañía, pero ni el señor Milei, ni la señora Mondino, ni el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en esas horas difíciles, las difíciles, el mientras tanto, que diría el gran Pepe Mújica, en ese mientras tanto, nadie dijo nada. Sí salieron todos. Pedro Sánchez salió estando incluso de baja porque se le había muerto el papá de su mujer. Y salió rápidamente el presidente AMLO, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la cantidad de gente que dijeron en ese momento, en el momento donde las papas queman, donde las papas verdaderamente queman, ahí realmente, ahí sí se notaban quienes estaban defendiendo la democracia y los que estaban esperando. El golpe no se dio, no se dio. Deja huella, dejará huella. Yo creo que hubo un intento de golpe fallido. No tenían apoyo popular de las derechas en las calles. Cuidado que en el 19 los pititas, las pititas, que eran movimientos juventudes de la ultraderecha boliviana, estaban en las calles. Eran pocos, pero eran hijos de la gran chingada y ruidosos. Esta vez no había nadie en la calle, ni siquiera nadie había en la calle. Tampoco es que había tanta gente, y no quiero caer en la mitificación estúpida, de que había tanta gente que fue la que al final salvó la democracia porque el pueblo boliviano se lanzó a las calles. Yo le pregunté a mucha gente, a Gaby, a Álvaro García Linera, y lo que más hicieron la gente era buscar comida y buscar algo de plata. La gente estaba asustada, realmente asustada. Pasó la página, y por favor, y también lo quiero decir, igual que estoy diciendo que por favor dejen ya no sé, esa frivolidad del autogolpe, también dejemos de lado los que están diciendo que Lucho Arce enfrentó el golpe de Estado y Evo Morales huyó frente a un golpe de Estado. Dejen la pelotudez, dejen las teorías simplistas para putear al otro, para joder al otro. No va por ahí la mano. No ese es el camino analítico, creo yo. El camino analítico es que por favor no proscriban a Evo Morales todavía y que le permitan ejercer sus derechos y que se respete la democracia y que los golpistas se queden en la cárcel y todo lo que tengan que estar con la ley boliviana. Y también, para terminar este monólogo larguísimo que me hubiera gustado compartirlo con mi amiga Gabriela y mi compañera Gabriela Montaño, tampoco quiero caer en esta medio idea bobalicona de ahora agradecer al señor Almagro, que el señor Almagro nos dijo que estaba en contra de este golpe y que estaba a favor de la democracia. Del señor Almagro no me fío, pero no me fío porque hay jurisprudencia, porque en el 2019 el señor Almagro se fue a Bolivia a abrazar a Evo Morales, a decirle que tenía derecho a la reelección, y un sábado a domingo a la madrugada, con premeditación y alevosía, sacó un informe preliminar de la OEA con una base de mierda estadística para ser uno de los impulsores del golpe de Estado. ¿Y por qué no me fío de esta declaración que ha hecho ahora el señor secretario general de la OEA, Almagro? Porque no me extrañaría que sea un instrumento
para que dentro de unos días diga que Evo no se puede presentar. O sea, que ahora esté invirtiendo en ganar credibilidad, la que no tiene, para luego sentenciar y extralimitarse de sus competencias. Ay, la verdad es que no estoy como para... Me pasa como lo mismo con el FMI en la Argentina. Nunca fue bueno, ni cuando acordó con uno ni con otro, jamás. O sea, no nos confundamos porque haya una presidenta del Fondo Monetario Internacional que sufrió la pobreza en Bulgaria. Y bueno, está bien, está perfecto, todo bien, pero no. Bueno, al señor Almagro ya dejó huella y no estoy como para creerle. Lo digo porque ahora empezamos a mezclar todo. El señor Almagro dijo esto. La verdad que duele porque nos duele Bolivia y esta película no ha terminado. Las elecciones son muy lejos, en octubre del 25. Ojalá la llamada que hicieron entre Lucho y Evo, lo ha reconocido el presidente Luis Arce en declaración pública hace 2 días en la rueda de prensa, que se hablaron por teléfono los dos. Ojalá sea un pasito para que en lo mínimo estén de acuerdo. Y lo mínimo es que no vuelva esta ultraderecha a Bolivia y creo que es una buena señal. Las divergencias que existan y las diferencias que existan, esta es la democracia, está bueno que haya matices, pero me parece que no es eh, la manera porque cuando han notado esa debilidad interna tan fuerte, el golpe de Estado estaba casi tardando. Estaban con toda la artillería pesada y además dos variables para terminar geopolíticas que no podemos descuidar. Luis Arce se vio con Vladimir Putin hace 3 semanas en un acuerdo público y estratégico de gran envergadura. Y segundo aspecto, que en la pizarra hemos dicho permanentemente, Bolivia es de los países más proactivos en reconocer al Estado palestino y en condenar el genocidio del gobierno de Israel en la franja de Gaza. No es casual, además del litio que sabemos que tiene y además de otras variables ya conocidas. Es decir, duele en el alma, duele en el alma Bolivia, duele en el alma que se produzcan estos golpes de estados, uno se alegra de que no ha ido a más, de que fue solo un intento fallido, pero me parece que está bueno que se aprendan lecciones, e inclusive en situaciones de mierda, antidemocráticas como esta. Me parece que es bueno que no volvamos otra vez a caer en el enfoque equivocado de si es un autogolpe o si Luis Arce lo hizo mucho mejor que Evo Morales, porque entonces estaríamos otra vez abonando campo fértil para que los que no son democráticos vuelvan a hacer de las suyas. Disculpen lo largo, lo extenso, lo monologuista, pero hoy extrañaba a la Gaby Montaño y quería tratar esto con mucha seriedad pizarrera, porque también sabemos ponernos serios cuando se trata de un tema como este, con nuestra amada Bolivia. Seguimos en la pizarra.